Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, esperemos tener suerte hoy también. Se estaba cortando mucho en una clase anterior, pero con ustedes siempre tengo suerte. A lo mejor eh, seguimos la clase sin cortes. Bueno, ¿tienen a mano el apunte o resumen siempre? Cuando tengamos clase, siempre es. Puede ser fotocopia, puede ser algunas notas, porque a lo mejor lo tienen en el celu, ya me imagino que no deben haber impreso mucho, así que por lo menos siempre tengan algunas notas que saquen del texto partiendo. Ailén dice que está con problemas de internet. Sí, a ver, Ailén, para vos y para todos. Yo entiendo que es difícil esto, así que si no se problemas de conectividad no se puedan conectar, no importa. Por lo menos ustedes tienen después todos los videos. Cada video va a tener el nombre del tema que vamos viendo y cuando ustedes tengan que retomar la lectura, siempre viene bien volver a ver el video porque les va a quedar mucho que entienden o lo van a poder sintetizar mejor. Entonces las clases son para eso, para que entiendan un poco más la bibliografía, para que mantengamos la interacción, porque si no uno se desconecta mucho, y para que uno también en la clase vaya memorizando los conceptos. Así que en el de los demás, si se les complica, si no pueden, se está cortando. Si no pueden, lo verán después. Bueno, somos 8, así que arrancamos, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, una pregunta para empezar. ¿De qué trata? Bueno, primero, ese primer texto que empezamos a ver, habrán visto que, no sé si habrán entrado ya a la plataforma, que ayer hice otra vez el reclamo y enseguida me, me abrieron un espacio, un aula. En realidad me habían dicho que el aula estaba, pero como que hubo, hubo una falla, entonces no yo la podía ver. Pero bueno, eso se resolvió, así que la, la, la plataforma ya está. Volví a subir el diferente y después haremos alguna actividad. Una vez que vayamos avanzando en el texto, les dejaré por la plataforma alguna actividad para hacer. Por ahora, vayan avanzando en el texto. Para hoy voy a trabajar la mitad de esta bibliografía y después para la próxima clase el resto y después buscaremos una. Así que me parece que nos va a costar la clase hoy. Va a ser difícil, así que vamos a tratar de hacerlo rápido. Qué mala suerte tuvieron porque la otra vez también estuvimos con el mismo problema el viernes, ¿se acuerdan? El viernes también hubo mucho corte, después se fue restableciendo, pero al principio estuvo muy difícil para trabajar. Bueno, el texto habla de la cuestión profesional y la cuestión personal. Empezamos primero a definir la materia es didáctica de las ciencias sociales. La didáctica es una disciplina que se concentra en la cuestión de la enseñanza, en cómo mejorar la enseñanza, en indagar nuevas formas de enseñanza, en evaluar las formas y las estrategias de enseñanza y en investigar en nuevos espacios vinculados a eso. De eso se trata la didáctica. Y en este caso, la didáctica de las ciencias sociales trabaja en todo lo que tiene que ver con esas disciplinas, ¿no? Con la historia, la geografía, la sociología, etcétera, que en el caso de ustedes, como maestras especial, van a tener sociales, a diferencia a lo mejor de en otros niveles o en otros profesorados en donde ya las ciencias sociales están como más divididas, ¿no? Ciencia política, historia, geografía. En este caso van a ver una didáctica de las ciencias sociales
que para el caso de ustedes es muy importante porque tienen que trabajar siempre con adaptaciones. Y les va a pasar cuando entren en la profesión que se van a encontrar con mucha ausencia de material. Más que nada cuando uno tiene que hacer esas adaptaciones curriculares en las escuelas, en donde cada chico es un mundo, que tiene una afección diferente y uno tiene que adaptar los contenidos. Entonces, si bien las estrategias que uno puede tener son buenas, también todas esas estrategias didácticas tienen que servir como para que uno desarrolle una fase creativa en esto. Les va a pasar después cuando empiecen en las prácticas, seguro el año pasado habrán hecho, pero este año se van a intensificar un poco más y ahí se van a encontrar con casos específicos dentro de la educación especial y cómo en cada caso hay que adaptar las clases. Entonces es una materia de gran utilidad para ustedes. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en primer lugar, con este texto vamos a trabajar la relación que tiene la cuestión el equilibrio que tiene que haber entre el docente como persona y el docente como profesional. ¿Qué quiere decir equilibrio? Bueno, fundamentalmente que uno tiene que desarrollar esas dos facetas, y tiene que indagar en esos dos universos, no solamente en el profesional. Y ahora vamos a ver por qué. Y después ya cuando terminemos este texto vamos a avanzar en lo que es la historia de las ciencias sociales y ya después vamos a empezar con las distintas y las estrategias que cada una propone, que eso ya va a ser quizás el mes que viene. Así que bueno, empezamos por la primera parte de este texto. Hoy vamos a trabajar hasta el título Los ciclos de vida, una introducción. Le voy a hacer una pequeña introducción de los ciclos de vida y vamos a llegar hasta ahí, que es hasta la página 53 aproximadamente. Es decir que hoy trabajamos desde la página 47 a la 53 y para la próxima clase terminamos el capítulo. Bueno, entonces como les decía, ¿de qué trata el texto de Zabalza? Del equilibrio que tiene que haber entre la cuestión profesional y la personal. Él plantea algo que es muy interesante, que es lo siguiente. Él dice que toda nuestra formación es una formación muy técnica. Nos preparan en, en estrategias didácticas, nos preparan también en lo específico de la disciplina y nos forman en esa área disciplinar, dice Zabalza, pero lo que se escapa en la formación y que es muy importante es en la cuestión personal. En la cuestión personal, a ver, todos somos seres humanos, esto lo vamos a hablar mucho en filosofía. Como seres humanos tenemos una forma de ver la vida, una forma de ver el mundo y vamos a enseñar desde esa manera de ver. Y también en la faceta personal tenemos cosas buenas y cosas por trabajar, y todas esas aristas que nosotros tenemos interfieren en la manera de enseñar. Ustedes habrán tenido, si tratan de hacer memoria, un montón de experiencias con docentes en años anteriores, en la secundaria, en la primaria, y van a ver que la cuestión personal a uno siempre le queda en la memoria. Cómo era el docente, cómo era como persona, qué actitudes tenía, si las cuidaba o no las cuidaba, si era comprensivo o no era comprensivo, si era exigente o no era exigente. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo personal y que hacen también al rol docente. Entonces ella y él, pues un matrimonio, los dos plantean esta cuestión de que es importante la reflexión sobre la cuestión personal, el del docente como persona. Por eso el título del libro se llama Profesores y profesión entre el ser y el estar, ¿no? El ser tiene que ver con la persona y el estar es el lugar que ocupa uno. Bueno, acaba planteando justamente esto, Zabalza, que es un tema que pasa de largo en la formación docente y con el que uno después se encuentra
cuando es docente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí uno se encuentra con un montón de situaciones que tiene que empezar a trabajar. A veces uno se da cuenta que por el carácter que uno tiene no llega a los alumnos, o que los asusta, o los motiva demasiado, o los relaja demasiado. En esto también hay que derrumbar ese mito de que uno tiene una personalidad acorde para ser docente. No, porque todos tenemos nuestras cositas, y hay cosas que nos benefician como persona y hay cosas que nos como docentes, y es importante empezar como a observarlo porque nosotros estamos en un trato de socialización continua, en donde nos obliga a repensar un montón de actitudes, que por supuesto nos van a ayudar también como persona, después si las trabajamos o las cambiamos, ¿no? Y bueno, acá cuenta un poco, la experiencia que él tiene en una universidad, en un espacio de capacitación. Eh, a ver si me contestan cada una de ustedes ahí del otro lado con una así pequeña definición. Eh, ¿Con qué situación se encuentra acá Zabalza cuando va a dar esa capacitación? Que es ahí en donde él propone una actividad bastante interesante y que sorprende tanto al docente como a los mismos alumnos, ¿sí? Él está dando un curso de capacitación de docentes que se habían recibido y ahí algo pasa. ¿Qué es lo que sucede? A ver si me pueden ir contando algo cortito, ¿eh? No tienen que escribir mucho, pero para que yo vea más o menos que entendieron del texto. Las leo, chicas. A ver si tienen algo para comentar. Voy a buscar el otro reloj así regulamos bien el tema de la hora. A ver, nadie tiene nada para decir hoy. A ver, María dice que les planteas que escriban cuáles eran los profesores que las habían marcado de buena o mala manera. Muy bien, María. Ese es el ejercicio que les da a los alumnos. Les da esa actividad porque ve que hay un gran enojo, que eso es algo muy común cuando uno empieza a trabajar como docente. Hay una gran presión porque uno quiere entrar al sistema. Acá también Georgie está planteando algo que se dan cuenta que el paso por la universidad no les había dejado nada. Sí, precisamente hay etapas en la docencia, que son universales, que todas las atravesamos. Es decir, hay un momento en donde uno se recibe. Por eso lo que les pasa acá a los profes, a todo el mundo les pasa. Estaban como bastante molestos porque se habían recibido y acá Florencia también contesta, muy bien, Florencia, claro, y ahí no tienen ganas de seguir estudiando y les proponen obligatoriamente hacer una capacitación bastante intensa que tenía que ver con lo didáctico, con disciplinas vinculadas a la didáctica. Y bueno, están como un poco enojados y empiezan a hacer catarsis de que no tienen ganas de hacer el curso porque dicen que no aprendieron nada en la universidad y que tampoco van a aprender mucho ahí. Bueno, eso es las quejas continuas que tenemos los docentes, que es natural, que tiene que ver por la presión que sufrimos, porque el que no es docente a lo mejor no toma dimensión de lo difícil que es. Porque no es una cosa fácil. A veces uno escucha en la cola del banco, no, que los docentes que cobran esto, que cobran lo otro, y a lo mejor no terminaron la secundaria.
y hacer una carrera de docente es muy difícil, porque uno tiene que estudiar mucho y después todo el trabajo que viene después cuando uno está trabajando. Así que bueno, que la actividad lo que tiene, está dividida como en tres preguntas, ¿no? Eh, en una les preguntan qué aspectos recuerdan positivos y negativos de los docentes. Le preguntan por las estrategias didácticas y les preguntan por esos mismos docentes que recuerdan, ¿no? Y, les preguntan también eh, por la cuestión disciplinar, si los docentes sabían mucho de su disciplina. Y acá, bueno, tanto Zabalza como el resto se sorprende. ¿Por qué? Porque todos empiezan a darse cuenta de la importancia que tenía la cuestión personal. Fíjense en ustedes la estadística que extraen, en donde todos los alumnos del curso, que eran todos profesores y que estaban recordando sus experiencias con docentes, le dan mayor valor al aspecto personal. En su pasado le valoraron mucho más lo personal que la habilidad didáctica y el conocimiento de la disciplina, ¿no? Entonces un 40%, estaba entre 40 y 44, depende de si el profesor era bueno o malo como persona, de cómo uno lo ve, ¿no? Cuando es alumno. Un 40% frente casi a un 25 o un poquito más, a 30 de lo didáctico y a un 11% de lo disciplinar. Fíjense en qué interesante, porque uno está, y eso siempre pasa, lo habrán pensado ustedes, que uno dice, pero esta materia, ¿para qué me sirve si yo tengo que ser especialista en esto y tengo que aprender bien de esto? Bueno, acá a la larga no se valora solamente lo disciplinar, sino se valoran otros aspectos. Se valora la didáctica del docente y la cuestión personal. Entonces esto, bueno, abrió un punto de inflexión en el grupo y es lo que lo llevó a este autor a escribir este texto, ¿no? Eh, y bueno, fíjense, por ejemplo, la cuestión personal que pregunta, ¿no? Bueno, si el docente se preocupaba, si los trataba bien, si era simpático, si era cercano, si los acompañaba, si los ayudaba a resolver problemas o no. Esto está bueno también para pensar en el día de mañana todas las actitudes que uno tiene que, que observar de sí mismo, que están vinculadas con la cuestión docente, porque lo personal está atado, como yo les decía, a la docencia. Bueno, hay un ejemplo que yo les quería contar, porque yo elegí este texto porque yo coincidía en esta visión que tiene esa balsa, pero bueno, no lo había leído a él hasta que lo encontré y lo empecé a incorporar a la materia, ¿no? Que yo me daba cuenta cuando yo recordaba mi pasado como alumno, que me habían marcado un montón de cosas de los docentes que no tenían que ver con su formación. Eso no quiere decir que yo no valorara al profesor que sabía mucho, porque siempre lo valoré, pero me quedaron en la memoria actitudes que tenían los docentes. Y eso me hizo pensar realmente que es un valor importante. Miren, yo le cuento una anécdota bastante interesante. Cuando vivía en Quilmes, yo hice la secundaria en la escuela normal, Almirante Guillermo Brown, en la década de los 80. No era una época fácil, había como estábamos atravesando el fin de la dictadura y era una formación muy rígida, muy estricta, muy dura, había que ir vestido de determinada manera, había un montón de cosas que no se podían hacer, uno tenía que estar como un muñequito en el aula. Y había un profesor que se llamaba Aldo Severi, que ya falleció, pero es un pintor muy reconocido en Quilmes y en varias partes del mundo. Ha viajado mucho a Europa, Italia, y exponía también en Europa, muy conocido. Bueno, él era pintor y sin embargo tenía algunas horas de clase en la escuela y, cuando uno lo veía era un artista y tenía una manera muy particular de ver las cosas, de hablar.
Él decía mucho que, acá hay una frase muy interesante que ahora la voy a leer, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de la expresión, ¿sí? Y con la importancia de ser auténtico, de mostrarse como persona. Y a mí siempre me impactó esa actitud, porque él era un artista y se mostraba así, ¿no? No era una persona que tenía como el disfraz de profesor ahí, se paraba durito y daba las clases, sino que era un artista y él era artista porque él contaba cuando llegaba a la casa, cómo era su taller, cómo pintaba, de qué manera. Entonces él se estaba mostrando como persona. Y una vez nosotros estábamos viendo a los pintores impresionistas y cada uno tenía que elegir un pintor, estudiar la vida, tratar de reproducir sus pinturas y estudiar su manera de trabajar. Y bueno, como había ciertas cosas que no entendíamos, un día él agarró, se sentó en el escritorio, nos hizo pararnos alrededor del escritorio, que no era común eso. En esa época nadie se paraba, estábamos puse a pintar un pato y a mí eso me choqueó. Es decir, esa clase a mí me dejó marcado para siempre. Todo lo que pasó. Y bueno, un día yo compro este libro que es Enriquecer la enseñanza de Mariana Maggio. Mariana Maggio es doctora en ciencias de la educación. Estudió conmigo en la escuela normal, compañeros de curso. Y bueno, en el capítulo 2 yo me pongo un día a leerlo y empieza a contar esto, miren. Dice, el primer relato vuelve a llevarme a mi escuela normal y a mi inolvidable profesor de plástica, el artista quilmeño Aldo Severi. Recuerdo una clase de segundo año en la que Severi nos instaba una vez más a pintar de modo impresionista. Esto era parte de un largo recorrido que incluía el estudio en profundidad de un artista del impresionismo a elección, ejercicios a los que emulábamos las pinceladas impresionistas ampliadas, otros ejercicios de copia y también algunos de invitación a la creación al modo impresionista. Últimos, en esas últimas clases estábamos, aunque seguramente gran parte de nuestros esfuerzos adolescentes estaban resultando vanos, cuando ocurrió el milagro. Severi pidió hoja y pincel y pintó. Pintó la cabeza de un pato. Jamás podré olvidarlo. Tal vez ese fue el momento en el que decidí dedicarme a la educación. Porque tuve la certeza de que en clase se podía hacer magia y porque desde ese entonces he querido para siempre y para todos los alumnos una clase así. Bueno, y sigue contando, ¿no? Pero fíjense en qué interesante que a los dos nos marcó y es como que nos marcó también en la profesión que íbamos a elegir y en lo que queríamos ser. Y bueno, y él que fue, en ese momento era su personalidad lo que mostraba. Y es lo que quedó la marca, porque yo no me acuerdo del nombre de los pintores impresionistas, ni cómo pintaban, ni en qué año vivieron, yo ya no lo recuerdo eso. Pero esa clase nunca más me la olvidé y siempre que tengo un momento de crisis en mi profesión, siempre me acuerdo de esa experiencia y me vuelve a iluminar. Así que se los quería leer porque tiene que ver un poco con esto y quizás ahora no lo dimensionen cuando estén frente a alumnos, cuando tengan sus cursos, ahí van a recordar esto, van a ver. Bueno, y para ir terminando, esto de la cuestión de la persona, eh, acá Zabalza habla de los ciclos de vida, que es lo que vamos a hablar en la clase que viene, pero Zabalza se pregunta si el docente como persona, estamos hablando de la persona, y como profesional, va atravesando distintas etapas y si esas etapas son comunes a todos, ¿no? Entonces acá, bueno, plantea, por ejemplo, el caso de la primera etapa, eh, que tiene que ver con que los primeros momentos
uno tiene que exigirse mucho. ¿Por qué? Porque bueno, uno se recibe. Cuando se recibe tiene que conseguir horas, tiene que conseguir cargos. Para conseguir cargos hay que seguir estudiando, hay que hacer cursos. Mientras uno sigue haciendo cursos, quizás toma horas en lugares muy lejos, tras manos, que les hacen perder tiempo y a uno lo cansan. Y bueno, van pasando todas esas cosas, ¿no? Y a la vez está también la propia vida de uno, porque uno tiene familia, tiene responsabilidades, tiene un lugar donde vivir, un montón de gato, el perro, el abuelo, la abuela, no importa quién sea, pero hay un montón de cosas más. Entonces, lo que se va planteando acá es los distintos momentos que va trabajando atravesando el docente, ¿no? Primero un periodo de mucha exigencia hasta que uno encuentra un lugar. Una vez que encuentres en ese lugar ese espacio o esas horas o ese trabajo, por supuesto que está feliz y está encaminado, pero después llega un momento que empieza a tener otra crisis porque se da cuenta que, bueno, lo que aprendió no le alcanza y tampoco lo que aprende en las capacitaciones le alcanza y ve que va cambiando las generaciones y las generaciones entienden las cositas de otra manera. eh, y eso obliga a uno a reinventarse y a pensar cómo enseñar, cómo trabajar. Bueno, son distintas etapas que el docente va atravesando y que también es importante tenerlas en mente porque esas etapas que uno va atravesando en lo personal y en lo profesional también van marcando nuestra manera de dar clases. Ustedes van a ver en el día de mañana, es decir, hablo de futurismo, pero es importante que lo tengan presente porque no es que uno durante 25 años va a trabajar de la misma manera. Uno va cambiando porque va cambiando como persona, uno también va atravesando toda una serie de etapas en la profesión. No es lo mismo cuando uno recién empieza que cuando uno está en la mitad de la carrera o cuando está terminando. Y todos esos momentos que uno va atravesando le van generando crisis, le van generando cambios y eso de alguna manera incide en nuestra manera de trabajar. Hasta acá, chicas. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión que me quieran hacer? A ver si estamos, ¿cómo estamos de hora? Bien, fue cortita la clase porque esto, si bien parece mucho, son muy pocas cosas que hay que saber. Es decir, no, hay que ir a lo puntual acá. Por eso yo les que tienen tiempo con pequeño, ¿eh? Así que bueno, habrán visto que no es mucho, es marcar la importancia que Zabalza le da a la cuestión personal, que la cuestión personal juega a la par de la cuestión de la profesión y dentro de la profesión tenemos el docente con su faceta didáctica y el docente con su faceta disciplinar. Que la cuestión personal siempre atraviesa las otras esferas, porque de acuerdo a cómo uno actúe y se maneje y tenga su forma de ser, va a actuar también en la manera de enseñar y en la manera de transmitir el conocimiento. Y también esa persona que es uno, también va atravesando distintas etapas de crisis, de cambio, de transformación, y eso también incide en la manera de trabajar. Así que eso es lo que tienen que saber del texto. Bueno, ¿ninguna pregunta, chicas? ¿Alguna duda? ¿Les pareció difícil? ¿No lo entendieron? Cuéntenme algo, ¿ver? Para escribir. ¿Está todo claro? Bueno. ¿Alguien quiere, si tiene alguna duda, quiere trabajar un rato en la sala? Me avisa, ¿eh? Y yo entro a la sala si tienen alguna duda con el texto y lo charlamos. ¿Alguna duda? Si hay dudas para trabajar, la trabajamos en la sala. Recuerden que tenemos la sala que se llama Platón. A esa sala se puede entrar en cualquier momento. Bien, dice que es claro. George dice que es claro. María dice, está bastante claro. Bueno, hoy quizás es muy sencillo lo que vemos, pero si para más adelante se complica, recuerden que después de la clase
unos 10, 15 minutos en la sala que dice Platón. ¿Vieron la sala que dice Platón ahí en el grupo? A ver, ay, se me fue tu nombre. Está bueno pensar en la enseñanza que nos dejan los profesores como solamente sus actitudes, porque te demuestran en la clase de profesores que son y lo que te... Sí, bueno, justamente ahí está la cuestión, se me fue tu nombre porque se corrió tu carita para arriba, pero sí, es muy importante porque hace la cuestión persona, porque uno es un ser humano y tiene sus rasgos, ¿sí? Como persona, y también tiene su manera de mirar la vida. Y la manera de mirar la vida que vos tenés te hace ya un docente diferente. Por eso dos personas formadas en la misma escuela, el mismo año, en el mismo aula, van a enseñar de una manera completamente distinta. Se van a dar cuenta cuando empiecen con las prácticas. ¿Mm? ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta. Yo recuerdo en las prácticas que primero éramos una especie de Frankenstein porque uno imita a varios profesores, entonces cuando uno empieza a dar clase es como una copia de varias personas. Hasta que llega un momento, después de 2 o 3 años, en donde uno se da cuenta que es otra persona, que es una persona auténtica con sus particularidades, y empieza a ser. Algún día, recuerden esto, uno tiene que dejar de lado la cáscara que uno se formó de docente y uno tiene que ser. ¿Eh? Porque cuando vos sos, vos llegás. Ese es el secreto para mí, ¿no? Cuando uno más auténtico es, y bueno, esa parte auténtica también hay que limarla, porque si yo digo, bueno, yo soy un gruñón y tengo que ser auténtico y le ladro a los alumnos, no es bueno eso. Entonces, bueno, si uno descubre que es gruñón y de autoconocimiento, se observa, indaga, trabaja algunas cositas adentro de su universo y transforma otras, bueno, vas a disfrutar más de la vida y lo que enseñe va a ser mucho mejor. ¿Mm? Bueno, chicas, eh, nos seguimos viendo. Cualquier dudita me escriben. Fíjense entonces ya que tenemos el espacio. Por ahora les doy, no las quiero sobrecargar con trabajo, me imagino que deben estar con muchas cosas. ¿Están con muchas entregas? A ver, eso quiero que me pongan. Si están con muchas entregas o con fechas. A ver si alguien me quiere poner algo sobre eso. Así más o menos voy viendo cómo anda el grupo. Están desbordadas, están aburridas de estar en casa. Total, hay tiempo. Cuéntenme algo, a ver. Algo para compartir. Están cansadas, están agobiadas, están con muchas entregas. Se sienten descuidadas ahí solitas en casa. Dice Georgie, además de los hijos, claro, bueno, ahí está el tema. No es fácil. No es fácil porque primero les cuento algo. Bueno, todavía no hemos tenido alguna charla. Hay bastante, dice Cielo. Ya de por sí yo les digo una cosa, quizás se lo dicen muchos profesores. Ya hay que darle un premio a ustedes por estar cursando, porque no es fácil hacer una carrera terciaria. A medida que va pasando el tiempo, uno tiene cada vez más responsabilidades. Quizás muchos de ustedes tienen niños. Si no tienen niños, quizás estén a cargo de algún otro familiar o formen parte de una familia mayor y tienen sus responsabilidades, o trabajan, o están buscando trabajo. Hay un montón de cosas con las que uno carga, además de la carrera, y no es fácil, y además son muchas horas de cursada, ¿no? Y bueno, y ahora estamos en otra nueva situación, en donde, como acá decía la compañera, que se me pasó el nombre, porque ya van subiendo los comentarios y no lo veo, que bueno, en casa se hace difícil, ¿sí? Pero bueno, una cosa que yo les digo, eh, sí, bueno, porque yo tengo alma artista, ya me van a conocer más. Yo, a ver, yo les recomiendo algo. Eh, Traten, no sé, a lo mejor lo están haciendo. Traten en el día de tener como un momento, si en la casa son muchos, si hay gente en casa o están solas, bueno, es lo mismo, porque uno se agobia igual, estando solo
o con otros, ¿no? Pero traten de tener un tiempo para hacer algo en donde uno se desconecte mucho de las cosas. ¿Eh? Si tienen un par de pinceles, ahí pónganse a pintar, pónganse a leer algo. Traten de hacer algo distinto y a desconectarse por un momento. Juli, a ver qué dice Juli. Por mi lado voy bien con las entregas, se dificulta a veces la falta de costumbre de usar y claro, ahí hay otro problema, por eso son muchas cosas nuevas que están atravesando ustedes. De pronto tienen que usar la computadora, la plataforma, es todo nuevo y es difícil. Ahora, lo que van a aprender es mucho, eso también es bueno. Ustedes y yo, todos vamos a aprender mucho con esto y eso es positivo. Pero bueno, les vuelvo a recomendar esto. Traten de buscar algo en el un poquito y olvidarse, porque con esto de la escuela se mezcla todo y uno a cualquier hora está haciendo cosas. ¿Eh? Yo voy a tratar de respetar las horas de cursada. Perdonen si, por ejemplo, publico la clase en un horario. Ayer a la noche era retarde, cuando lo hice. A veces no llego a organizarme antes con los horarios, porque estoy dando clase y ya si no me pierdo el día. Pero yo sé que queda ahí el aviso y lo pueden ver en cualquier momento. ¿Eh? Bueno, chicas, a ver, Agus, yo por ejemplo estoy sin computadora, hago todo desde el teléfono y sí, es complicado. Es complicado, Agus, sin la compu. No es fácil, te entiendo, no es fácil. No sé si tenés que, bueno, podés escribir a mano y sacarle foto. No sé cómo porque creo que se puede subir las cosas hechas a mano en, en la plataforma. Sí, no es fácil. Pero yo lo que les recomiendo es no tengan vergüenza en hablar con los profesores si están desbordadas, si no llegan, si tienen problemas de conectividad. A ver, eso es algo, yo se los cuento. Nosotros lo hemos hablado entre docentes, entre rectores, que somos conscientes de la dificultad. ¿Sí? Lamentablemente no tenemos otra opción. E incluso hasta esta también es una limitación, porque no todos pueden estar viendo esto en este momento, tener la conectividad. No es fácil. Yo lo hago porque, bueno, me parece que es un recurso más. Pero no es fácil. Entonces, no tengan vergüenza en si están con algún problema grave, avisar. Y hablar con un profe o con el que se pueda hablar y decirle, mire, me pasa esto y esto y esto, no sé cuándo. Traten de hacerlo. ¿Eh? Porque eso lo tenemos que tener en cuenta los docentes. ¿Sí? No es una condición que uno tenga conectividad, que tenga computadoras, que tenga... Esto nos sorprendió y estamos trabajando con alambre, a los ponchazos. Así que no se sientan mal, ni se desmoralicen, ¿eh? Porque no tienen las condiciones como para cursar. ¿Eh? Ustedes recuerden esto, cuando hay problemas, ¿eh? Usen esta metáfora que uso siempre yo cuando atravieso momentos difíciles. Imagínense que están en un barco o en un bote que está roto, está entrando agua, pero uno se tiene que concentrar solamente en llegar a la costa, porque si uno se pone a llorar con en el bote roto que entra agua, uno se ahoga. Entonces, concéntrense en lo que ustedes quieren, todo lo demás se va a ir acomodando. ¿Sí? Bueno, chicas, las dejo un beso grande y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Que sigan bien.